Vamos a iniciar esta segunda lección que tiene que ver con los fundamentos de nuestra fe. Fundamentos de la fe. ¿Se acuerdan lo que vimos la clase anterior? Bien, perfecto. ¿Cuáles? ¿En qué creemos? Primero, perfecto, muy bien. La Escritura. Nosotros tenemos como base la Escritura como única base, como única autoridad para regir todo lo que tenga que ver con lo que es Dios y con lo que se hace dentro de nuestra iglesia. Y en segundo lugar, lo que manifestaron recién, el tema de la Trinidad. Dios es uno, es vivo, es verdadero y de igual manera la esencia de Dios después se divide en tres esencias, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si bien las tres son tres personas que actúan de diferente manera, su esencia no cambia, su esencia es Dios. Después vimos un poco que estos tres son eternos y vimos más o menos cómo Dios hace un paréntesis en la línea del tiempo sin inicio y sin final, donde a nosotros nos coloca en ese tiempo, en esos paréntesis que empieza en Génesis 1 y termina en Apocalipsis 22, con el fin de la Escritura. Y que a nosotros tenemos un inicio, pero no vamos a tener un fin, vamos a ser eternos. Hoy nos toca un tema, en realidad dos temas nos tocan de mucha discusión. El primero, que sería el tercero, va el tercero. El tercero es... ¿Qué pasó con el bloqueo? La predestinación. ¿Alguien sabe qué es lo que es este término? Ahí está, aquí. ¿Qué es este término? ¿Qué significa? Anticiparse a un destino. ¿Lo ponemos al revés? Estar destinado antes de ser destinado. Muy bien, por ahí va, pero bastante bien. Es El destino ya está marcado por el sagrado, mamá, nos vamos a meter en un temazo hoy día. No sé si sigo en esta iglesia después de este tema, pero el destino ya está, no sé si previsto. Ahora vamos a ver lo que nosotros creemos. Porque previsto significa que todo va a suceder y no va a cambiarlo nada. La predestinación nos habla de una corriente filosófica de afuera, habla que Dios escogió y destinó desde antes de la fundación del mundo a ciertas personas. Por lo tanto, por más que prediques, por más que te esfuerces, si no estás dentro de los escogidos, o sea, no vas a ser salvo. Por lo tanto, Dios discriminaría. Porque Él escogería, Él predestinó, o sea, Él desde antes ya supo cuáles eran los destinados a ser salvos. Esa es una corriente ideológica, una corriente filosófica. ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué piensan ustedes de eso? Una de las herramientas útiles para estudiar la palabra de Dios es agarrar la palabra de Dios y empezar a matarla con preguntas. Vos tenés esta filosofía que te dice que Dios puede llegar a discriminar porque escogió a unos y a otros no. A unos dejó y a otros puso. Entonces yo me pongo a preguntar, ¿es Dios injusto? Yo diría que no es discriminación, sino que el Señor ve diferentes dones en las distintas personas. Y Él los escoge. Y Él los escoge para la tarea que Él les vaya a asignar. Qué difícil, ¿ah? Él conoce nuestro corazón. Él conoce, esa palabra me va a gustar y apréndansela por lo menos hoy. Él nos deja libre también albedrío a elegir, o sea, no es que lo hizo para... Es que ahí está la confusión, porque si
Es la segunda pregunta. Si dice de la palabra de Dios que hay libre albedrío, que cada uno decide lo que quiere, lo que va a hacer, lo que pasa, ¿cómo es posible que haya destinado desde antes? Romanos 8:29, vamos, no lo voy a complicar más. Yo creo que tiene que ver con que el Señor lo sabe todo y el Señor conoce el pasado, el presente y el futuro, entonces va por ese lado también. Muy bien. Porque ya lo sabe lo que va a pasar. Muy bien, esa es la respuesta. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Una vez me dijiste una palabra que agrandaba la frase, ¿te la acordás? A ver si ¿Yo? sí. ¿Que agrandaba la frase cómo? Por ejemplo, predestinación por... Y me dijiste una vez una palabra que es la correcta. Por presciencia. Exacto. ¿Por qué? Presciencia. Preconocimiento también. Sería preconocimiento. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 8:29? A los que Conoció. conoció, a estos predestinó. Dios, como tiene la presciencia, el preconocimiento, como Dios es conocedor de absolutamente todo lo que pasó, lo que va a pasar y lo que va a pasar, lo que está pasando, Él es omnisciente. Él sabía que Jorge en algún momento se iba a convertir. Entonces, ¿qué hizo? Lo escogió. Estaba predestinado, pero por conocimiento de Dios. Nunca desasociemos esta palabra. Predestinado por conocimiento. Porque si no se nos arma, entonces Dios discrimina. No discrimina. Él nos da el libre albedrío, que lo vamos a ver en adelante. Pero Él ya sabía quién iba a usar bien ese libre albedrío y quién no. Él ya sabía de antemano quién iban a ser los que iban a optar por la salvación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Dios, sabiendo, nos escoge, nos predestina. Y los que no están predestinados es porque Dios sabía que nunca iban a ser golpeados por la palabra, que nunca iban a aceptar la palabra de Dios. Por eso no están inscritos, pero no porque Dios sea injusto o porque Dios sea discriminador, simplemente porque Dios los conoce. El versículo siguiente es interesante. Léelo. Lo que estás diciendo. Vos dijiste el 29. El 30 dice, y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó, y a los que llamó, los hizo justos, y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. Muy bien, espectacular. Y Dios habla hoy, está mejor aclarado eso. ¿Qué versículo es? El 30, pero en la versión Dios habla hoy, de Romanos 8:30. 8:29 y 8:30. ¿Se entiende el concepto? ¿Cuál es? Dios, conociendo quiénes somos, quiénes éramos, esto es igual a que, a ver, yo sé que Jorge administra y que en su anterior trabajo él hacía actas, era detallado. Entonces yo, sabiendo eso, lo contrato para ser un administrativo. ¿Se entiende? Quizás no lo contrate para agarrar una pala. Por mi reconocimiento. No sé, digo. ¿Ah? ¿Se entiende? Entonces, yo al Alberto, como sé que es metalúrgico, yo le voy a dar a que él haga trabajo metalúrgico, pero yo lo escojo porque lo conozco. O sea que por el contrario, en vez de sentirnos discriminados, debemos sentirnos gozosos. Sin duda. Que el Señor nos haya Sin duda. escogido. Sin duda que Dios nos ha escogido. Isaías 40:10. Esos serían dones lo que nos da. Sí. Algunas cosas son... A ver, el don es algo sobrenatural que viene con el Espíritu Santo. Las habilidades que nosotros tenemos
son propias innatas nuestras. Por ejemplo, el Alan no tiene el don de la música. El Alan tiene la habilidad de la música. ¿Se entiende? Porque el Alan nació con una inclinación a la música que lo hace de solo escuchar, ya está tocando una melodía, está haciendo música. Puede agarrarte una guitarra como un charango, como, no sé, hasta el timbre y no desafina. ¿Se entiende? Yo toco el timbre y desafino, porque no soy así. Pero eso no es un don. El don es algo que viene en el espíritu y que vos nunca lo tuviste. Ejemplo clarísimo, el apóstol Pedro niega a Dios. El apóstol Pedro siempre cobarde, huyendo, y es el primero que abre la evangelización hablando a 3.000 o 6.000, no me acuerdo, pero a muchísima gente. Eso es un don. A 5.000. Vamos. Yo tengo entendido que los dones son específicos, están mencionados en las palabras. Por ejemplo, mi hermano tiene el don de presidir. Alan tiene el don de presidir y tiene el talento de la música. Entonces puede hacerlo con su talento, que es la música. ¿Está bien así? Ya. Sí. Los dones serían específicos cuando uno se entrega al Señor y el Señor le da a cada uno una tarea. Exacto. Bien. Sí, exactamente. Puede tener talento para la música, pero no servir al Señor. Si el Charly García tiene talento para la música, claro. pero no tiene... Es un genio en la música, sin duda, y no lo sabe usar. A veces... Aparte hay que tener en cuenta, como vos explicaste la otra vez, que la palabra de Dios, o sea, vos podés tener 1, 2, 3 versículos, pero tenés que estudiar todo el contexto y estudiar comparando con un montón de otros textos. Entonces, si vos tenés cientos de versículos que te dicen, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todo el mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna. O sea, y cuántos versículos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. O sea, tenés muchos versículos que te dicen como que el amor de Dios alcanza a todo el ser humano. Y el Señor busca y hace un montón de cosas para que el ser humano le conozca, pero está en la decisión del ser humano y es el que rechaza. Muy buen punto. Lo iba a aclarar en el punto siguiente, que es la seguridad y la salvación. Pero es bueno que lo aclaremos ahora. Lo que es doctrina, lo que es enseñanzas básicas de las iglesias, no se encuentra un solo versículo. Se encuentran varios versículos en diferentes escritores o en diferentes libros. Que eso hace que entre todos surja la doctrina o la verdad. Nosotros tenemos esto, de que la Biblia en ningún momento se contradice. Y cuando uno dice, che, la salvación se pierde, tengo 6 versículos que afirman que la salvación se pierde. Perfecto. Yo te salgo al encuentro con 200 que te hablan de que no se pierde. Entonces, cuando vos salís de esto, te das cuenta de que la palabra de Dios no se estudia con el mero versículo. Acá tengo anotado que hay 3 cosas que nosotros tenemos que tener a la hora de estudiar la palabra de Dios para deducir una verdad de Dios. Primero, el contexto. Esto más o menos también lo explicó Alan, no voy a desautorizar lo que él dijo, pero lo primero es el contexto. O sea, vos tenés el versículo 5, pero para entender el versículo 5 vos tenés que leer el 1, 2, 3 y 4, el 6, 7, 8, 9 y 10, y si es necesario el capítulo anterior. ¿Se acuerdan? Alan puso el ejemplo de cuando dice Mateo 18 que si uno tiene un problema contra ustedes, bueno, anda a tratar de arreglarlo, etcétera, etcétera. Y abajo dice, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy en medio. ¿Cómo lo hemos agarrado nosotros los cristianos? En esta reunión está el Señor, porque dice la palabra de Dios. Error. Ese versículo se refiere a cuando vos tenés un altercado con un hermano, lo explicó el Alan, no es mío esto, lo dedujó él. Cuando vos tenés un altercado con un hermano y vos decidís arreglar entre esos 2 o 3,
está el Señor presente. Eso nada más se deduce leyendo para arriba y leyendo para abajo. El contexto. Después tenés el contexto. ¿Qué es lo que rodea el texto? Esto tiene que ver con la sociedad en donde fue escrita, el tiempo, la dinámica de la política, la economía, todo tiene que ver con el texto. El ejemplo más claro es Hebreos. Uno saca de allí, Hebreos 20, es alevoso, dice, ay de aquel que pisoteare la sangre de Jesucristo, porque no va a haber sacrificio. Y vos decís, entonces si yo niego al Señor, pierdo la salvación. Y estás olvidándote que ese libro completo fue escrito ¿a quiénes? A los judíos. A los hebreos. Entonces vos disociás el contexto del texto y podés armar un lío tremendo. ¿Ah? Podés armar una filosofía tremenda. Entonces, toda la escritura debe estudiarse con mucho cuidado y detenimiento, teniendo todas estas cosas en cuenta. Me fui con las ramas. Si tergiversa, pasa a ser pecado. ¿Y sí? Porque dice la Biblia, cualquiera que le agregue o le quitare, ¿cómo es que termina? Sea anatema o sea maldito. Entonces, cuando vos querés decirle a la palabra algo que no lo dice, estás en falta, estás en pecado. Bien, Isaías 40:10, ¿qué dice? He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él. Y el 11. Su espada delante de su rostro. Como pastor asentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Qué escribió ahí? Me parece que... ¿Puedo decir algo de ese punto? No sé si ya está. ¿Sí? No. Bueno, el hecho es que yo hace un tiempo también estuve pensando mucho en esto, ¿no? Más bien casi adolescente, y no pude llegar a una conclusión definitiva, decir, bueno, ¿existe la predestinación o no existe? ¿Cierto? Sí. También por otra parte, porque uno dice, bueno, no hay nada que escape a la voluntad de Dios. En definitiva, diríamos, si una persona se pierde, está dentro de la voluntad de Dios también, ¿no? Bueno, entonces no pude llegar a una conclusión de decir, no, es así al 100%. Bueno, mi conclusión fue esta, ¿no? Hay que dejarlo ahí, quizá hay cosas que Dios no nos reveló al 100%, y el hecho que nos tiene que dar paz es esto, saber que Dios es justo. Eso es lo que a mí me dio paz. ¿Hay predestinación? ¿No hay? No lo sé, pero Dios es justo, no va a hacer nada con injusticia. Digamos, si Él eligiera, si este sí, este no, este sí, este no, lo haría con justicia, no lo haría, digamos, de una manera arbitraria. No sé si es así o no. O sea, yo no sé cómo es la mente de Dios. Ese es el tema. Es más grande que yo, ¿no? ¿Cómo es la mente de Dios? Y la otra cosa es esto, que a lo mejor es una cuestión tan fácil que no se nos ha revelado a nosotros ahora. Quizás llegamos al cielo y estamos ahí, sí, era fácil. Es cierto, nosotros ahora quizás nos matamos razonando y deduciendo y poniendo argumentos a favor, en contra, que sí, que no. Y quizás el primer minuto que estemos en el cielo, sí, era fácil, mirá. Y yo no podía darme cuenta porque no era para mí. A mí lo que me sirve es eso, saber que Dios es justo. ¿Sí? Y sobre eso no hay variación y tenemos que descansar. Está muy bien lo que dice él. Hubo una gran trifulca, no sé en qué siglo. Siempre. Durante creo que toda la historia. Sobre todo el tiempo, pero hubo una entre, ¿cómo es? Armenio y el otro era Calvino. Pero eso fue una trifulca muy buena que ha llegado hasta nuestros días, en donde uno argumentaba acerca de la predestinación. Y respetaba que se cambiara uno
Claro. No. El otro, Calvino no contemplaba tanto la gracia, por lo tanto, él pensaba que se podía caer de la salvación. No, al revés. Calvino pensaba que no se perdía. Que no se perdía. Entonces Arminio, el otro. Bueno, no lo voy a mezclar con eso que se me va a mezclar. Creo que ese problema provino después de Lutero, porque después de Lutero empezó Calvino, Mackintosh, todo eso, y se hubo un gran problema, una gran división, y cada uno interpretó como quería. Y sí. Después de Lutero. Después de Lutero, sí, fue todo. El pasaje de Isaías no era ese, no sé qué ha anotado, pero sí es el que dice: yo anuncio el porvenir como si fuese hoy, y sé lo que viene como si fuera ayer. Cosas así, hablando de la omnisciencia de Dios. Mateo 22:14 dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esto también aclara bastante de que el llamado es hacia todos, como decía Jesse recién, porque Dios muestra su amor para con todo el mundo, de tal manera amó Dios al mundo. Dice el Salmo, dice Efesios 1:4, y con eso pasamos al segundo punto. Efesios 1:4. Hay muchos más pasajes, pero no todos se pueden leer. ¿Alguien tiene Efesios 1:4? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Bien, esto es uno de los pasajes que utilizan algunos que no afirman esto de la presencia de Dios, como para poner en tela de juicio que Dios en algún momento es injusto. Los que hablan acerca de esto muchas veces se ponen en contra de la creencia religiosa y atentan, sobre todo los ateos, contra la dignidad de Dios, y afirman todas estas cosas como que corroborasen que Dios es discriminador y Dios es una persona que no usa de justicia. En segundo lugar, Ahí el versículo 5 dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está lo que afirmabas vos, por el tema de la voluntad de Dios. Muy bien, en segundo lugar, este sería el B del mismo tema, el libre albedrío, creo que se escribe así. ¿Qué sucede con nosotros? Esto también ha sido de controversia, porque muchos dicen: pero ¿por qué Dios permitió que el pecado entrara al mundo? ¿Por qué Dios dejó que Adán se equivocara? Adán y Eva. Entonces, la respuesta más común es que si Dios no permitiese, seríamos robots. O sea, no tendríamos conciencia, no tendríamos poder sobre nosotros mismos. O sea, en el tema de las decisiones. Y hay algunos pasajes como Mateo 17:12, vamos a leer. Hay 2 o 3 pasajes que he anotado para que veamos que el hombre es el que tiene la decisión. Alguno que busque Mateo 17:12, otro Santiago 1:14, otro Deuteronomio 30:19 y otro Eclesiastés 7:29. Mateo 17:12. Dale. Os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de él. Muy bien. Ahí está la decisión de cada persona. ¿Se acuerdan cuando Rico y Lázaro, el rico le pide desde el seno del infierno, le pide a Lázaro, o en realidad a Abraham, que mande a alguno que les hable para que no vayan al infierno? ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dice Abraham?
Dice, a los profetas tienen que lo escuchen. Pero después dice algo tremendo que es la esencia del hombre. Pero aunque se le levantara de los muertos alguno, tampoco le oirán o tampoco le creerán. Nosotros tenemos la decisión. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno es tentado, cada uno decide. Deuteronomio 30:19. Si no seríamos plenamente robots. Deuteronomio 30:19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Muy bien. Escoge. ¿Ah? Siempre nosotros tenemos el lugar a la opción. Y por último, Eclesiastés 7:29. Solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al hombre, pero este se ha complicado la vida. ¡Qué bueno que está! ¡Qué bueno que está! Léelo fuerte. Solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al hombre, pero este se ha complicado la vida. Me encantó esa versión. Él se ha complicado la vida. Eclesiastés 7:29. Muy bien. ¿Ah? Cada uno de nosotros recibimos lo que merecieron nuestros actos. Tenemos un montón de texto más. Dice la palabra de Dios, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Ah? Todo nos habla de lo mismo, que nosotros no somos robots, sino que Dios nos ha dado a nosotros un potencial de elección que depende de nosotros muchas de las cosas que vivimos en nuestros días debido a nuestra libre albedrío. Bien, avanzamos. Nosotros creemos en que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Cada uno de los que vengan a nuestra iglesia tienen que saber que nosotros vamos a afirmar que la salvación es eterna, que no hay manera de perderla. Cada uno de los que venga dirá si está de acuerdo o no, y si no está de acuerdo, si va a someterse o va a ser sumiso o sumisa para tener este concepto. Ahora, algunas cosas que quiero aclarar acerca de esto. Muchos afirman que la salvación se pierde porque ven a diferentes personas. ¿Ah? ¿Cómo el Tito, con la vida que lleva, también va a ir al cielo? Entonces, miran a los que están alrededor, que no tienen una vida muy aceptable, y sin embargo, juzgan que esa persona no puede ser salva. Entonces, ponen los hechos en base a esas cosas. Pasaba muchísimo cuando yo era joven, estaban muy de moda las discotecas, los boliches. ¿Ah? Entonces el sábado a la noche teníamos la reunión de jóvenes, jugábamos, estábamos, y nos íbamos. Al otro día veníamos a la sede. Y algunos jovencitos venían trasnochados. Se habían ido al boliche, se habían ido a la discoteca, ¿Qué es lo que pasaba? No, este no es salvo. Este perdió la salvación. ¿Cómo? Va a ir a la cena y va a estar trasnochado, pecando, tomando, bailando, etcétera, etcétera. Porque en aquel tiempo bailar era como un pecado capital, era un pecado de que te sacaban hasta de la escuela. Entonces, muchos de los que afirman esto, lo primero que te van a decir es: yo no entiendo cómo con esa vida puedes seguir teniendo salvación. Son dos cosas distintas. Se puede hacer lo que uno quiera y ser salvo, sí. ¿Se puede pecar en desmedida siendo salvo? Sí. El
El punto de inflexión está en si esa persona en algún momento siente remordimiento, siente arrepentimiento, siente que a Dios le está fallando. Si en ningún momento siente esto, habría que dudar de que realmente sea salvo. Si realmente es salvo. Pero no es el tema en esta tarde. Entonces, uno es eso. Las doctrinas es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos definidos por un movimiento religioso, ideológico y político. Esto es lo que expliqué más o menos recién, pero se lo voy a volver a decir. La doctrina se basa en la afirmación de diversos pasajes que digan lo mismo y que no se contradigan. Y después, bueno, vimos el tema del contexto, el contexto, etcétera, etcétera. Escuchen esto. La Biblia es pura enseñanza de tapa a tapa y todo es apreciable. Pero a la hora de llamar doctrina, debemos indagar en el Nuevo Testamento y en las cartas a las iglesias para saber qué es la doctrina. ¿Ok? Algunos, confundidos, han tomado parte de Hechos de los Apóstoles para afirmar algunas cosas en la iglesia. Como por ejemplo, la llegada del Espíritu Santo, en algunos casos, en Hechos de los Apóstoles, se daba por la imposición de manos. Se me fueron los nombres. Había uno que estaba predicando el Evangelio de Juan. Estaba predicando el bautismo de Juan. Apolos. Entonces, no se le había recibido el nuevo. Entonces, Priscila y Aquila, creo que es ese, ¿no? Me parece que me estoy mezclando. Llaman aparte y le dicen. Y lo corrigen, pero no era eso. En una parte, Pablo, los apóstoles imponen las manos y desciende el Espíritu, pero no es ese. El punto, ¿cuál es? De que hay diferentes bautismos del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles. Nosotros no podemos tomar los Hechos de los Apóstoles, que es un libro de transición, para tomar una doctrina. Las doctrinas se dan en las cartas que son referidas a la iglesia. Pensé que ibas a decir algo. Entonces, toda la Escritura es digna de enseñanza. Yo puedo tomar un pasaje del Antiguo Testamento y decir una enseñanza. Está perfecto, pero no todo yo lo puedo aplicar a una doctrina. Ejemplo, Apocalipsis 3:14 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo me voy y lo dejaré entrar, bueno, y cenaré con él, etcétera, etcétera. Todos lo usamos para predicación, pero no es de predicación. Es para la iglesia. Dios está afuera y está tocando. ¿Se entiende? Lo podemos usar como predicación, bárbaro, usémoslo. Pero en realidad, la esencia del texto no es esa. ¿Se entiende? Es como que el Señor te golpeara en tu corazón, si vos a tu corazón no le abres la puerta al Señor, Él no va a entrar. Él no va a entrar. Hay que abrir toda la puerta para que el Señor entre. Exacto, muy bien. ¿Qué fue lo que yo hice? Miren, yo me convertí con uno de esos versículos, aparte de Romanos 10:9, uno de esos versículos, porque ahí me explicaron que había que abrir la puerta. Perfecto, avancemos. Yo les pregunto, si la salvación se perdiera, entonces, ¿dependería de nosotros? ¿Nosotros tendríamos que hacer algo para conservarla? Si se perdiera, Sí. no depende del Señor. Exacto. Entonces, miren, yo acá anoté, entre otros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bueno, más de 20 textos y abajo le puse entre otros, que hablan que la salvación es por gracia. Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la fe. ¿Cómo son justificados? Por la fe. Después tenemos uno, Tito 2:11. Ese no me acuerdo. Tito 2:11. Si alguno lo tiene.
gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Bien, la gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres. Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos. Y acá está la mejor explicación. No por obras, para que nadie se gloríe, sino por gracia. Entonces, cuando alguien venga y te diga, che, mirá, en Hebreos 20:39, 20:26, 20:39, dice que, wow, no va a haber ni va a quedar sacrificio para que él. Entonces, enfrentarle y decirle, bueno, ponele que sea cierto. Entonces, la salvación se pierde, yo tengo que cuidarla. Yo tengo que hacer un esfuerzo para que no se me pierda. Entonces ya deja de ser gracia. Uno de los textos también que agarran es cuando Pablo le dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Y en realidad, ocupaos. Bien, Olguita. Pero ¿qué tiene que ver eso? O sea, si no te ocupas de la salvación, ¿la perdés? No. Ese versículo está referido a la santificación, a la santidad que viene después de que te convertís. Entonces vos tenés que cuidar tu santidad, cuidar la salvación, cuidar tu santidad con temor y temblor. Si sacáis de contexto, O sea, como que ocuparte de tu salvación significa como que no desprecies lo que el Señor ha hecho. Exacto. O exacto. sea, como diciendo lo que no hagas para el Señor. ¿Cómo? Podríamos decir, ocuparte De las cosas de la salvación. Exactamente. En Judas dice, combatáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahí lo que explica es que es todo el conjunto de la revelación de Dios, ¿no? Sería como no poner esa llama cuando dice que si se pone un candelero, como es, arriba de la mesa, no lo va a esconder abajo. O sea, ocuparte de la salvación sería que no descuide de que se apague esa llama y que alumbre a los demás. Hacé de cuenta que Pablo le está diciendo al que se lo dijo, acá tenés un auto. ¿Ah? Vos ya tenés el auto es tuyo. Pero ahora te tenés que ocupar. O sea, si querés salir, tenés que echarle combustible. Si querés salir, tenés que revisar el agua, el aceite. Si querés andar, fíjate que las cubiertas estén infladas. Si se te pincha, hacerlo arreglar. Es exactamente lo mismo. Las cosas de nuestra salvación es lo que nosotros nos tenemos que ocupar. La salvación vendría a ser vida eterna. ¿Ok? Entonces, si se perdiera la salvación, ¿es tan eterna la salvación? No sería eterna. Entonces no tendríamos salvación eterna, porque va a depender una persona de una iglesia que piensa que se pierde la salvación, decía, entonces, si yo estoy pecando, y llego a la esquina y tengo un accidente, yo me voy al infierno, porque no tuve tiempo a arrepentirme. Y sería medio ilógico que hoy día el Señor te diga, pero tenés salvación, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y os he dado, Tito 1:1 creo que dice, lo tengo marcado, 1:2, dice que Dios nos ha dado vida eterna y Dios no miente. Entonces hoy le dice a Jorge, yo te doy la vida eterna, pero por un ratito nomás. Entonces no es eterna, porque si pecas, te lo tengo que quitar. Otra de las cosas, ¿cómo Dios va a dar algo y te va a anotar en el libro de la vida y después, ay, pero el Tito se equivocó, la goma, lo borra. Ah, pero se volvió a convertir, lo vuelvo a anotar. No, se equivocó. O sea, me parece que pensar en eso es menospreciar a Dios. Algún caso terrenal que si cuando nacés te registran Ajá. el registro civil, Exacto. nada te borra. ni por más ley que exista. ¿Puedo dar una ilustración que yo estaba mirando de ahorita? Dale. Mira, dice, el ladrón de la cruz, cuando le dijo al Señor Jesús, no entra en la iglesia, pero le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasaría
si el ladrón de la cruz hubiera trabajado 10 veces más que Pablo, hubiera ganado 10 veces más almas que Pablo y hubiese fundado 20 o 30 iglesias más que Pablo. ¿Era acepto por las obras o por lo que le dijo el Señor Jesucristo? Es acepto, es decir, también podría ser que ante las tentaciones, el ladrón de la cruz, vamos a suponer que hubiera bajado de la cruz. ¿Y qué pasa si ante las tentaciones hubiera deshonrado al Señor Jesucristo? ¿Perdía la salvación? No perdía la salvación. Ni era más acepto porque trabajara más o porque trabajara menos, porque ser acepto no depende de las obras. Exacto. Y todo esto entendamos que lo que estamos hablando es del carácter de Dios. Porque nosotros, y confrontamos un texto, confrontamos esto, confronté el texto con el carácter de Dios. Si Dios no miente y te dijo, yo te prometo que vas a tener vida eterna, va en contra de su carácter que de repente vos puedas perder esa vida eterna. Y más, con todos los textos que hay que se basan en la vida eterna, no podés pensar esas cosas. Pero avanzamos porque ya se fue el tiempo. Hay un hermano que cuando escribe dice que muchas de las doctrinas bíblicas son cambiadas erróneamente cuando pasan por la mente y el corazón del hombre. Veníamos caminando, veníamos en bicicleta y un señor me dice, hablamos del calor. Sí. Dice, en el futuro, dice la palabra de Dios, que el sol va a calentar 7 veces más que el Apocalipsis. Pero no 300 veces más. ¿No dice 7 veces más? Sí. Dice 7 veces, pero no 300 veces más. Sí, el sol nos mata, pero no dice 300 veces más. Entonces, hay muchas cosas que el hombre le agrega o le quita, y de ahí vienen los problemas. Y por eso tenemos tantos problemas. Pero bueno, miren, primera de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es? La vida eterna. Si Dios promete, no es hombre para después echarse atrás. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué nosotros vemos hermanos que quizás no se comportan conforme a la obra de Dios? ¿Por qué nosotros vemos quizás algún familiar que supuestamente aceptó a Cristo en el corazón, pero en un momento apostata de la fe? ¿Qué quiere decir? Niega, hace obras en contra de la fe. Eso es un apóstata. ¿Cómo puede ser? ¿Perdió la salvación? Miren, se lo voy a recitar más o menos, nada más. 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Muchos de los consejos que Pablo le da a Timoteo, a Tito, a muchos, a Tito no, a Timoteo, dice, tened cuidado con los apóstatas, tened cuidado con los que enseñan, tened cuidado con los que hacen fábulas. ¿Sabés cuál es la condición del apóstata? Que está metido dentro de la iglesia. No viene de afuera. De adentro enseñan ideologías y filosofías de hueca sutileza, etcétera, etcétera, y arrastran consigo, se los llevan de la iglesia. Esto tenemos que tener en cuenta, porque hay muchos que se confunden. Vos vas a la iglesia, sos una buena persona, sos de Cristo, vas al cielo, qué bueno. Sí. ¿Qué pasa con esas personas que desde que yo estoy congregándome he visto en presencia que se han convertido en personas como nunca más? Una sola vez. ¿Qué pasa? ¿Tienen la salvación? Es que si no se han convertido, no la tienen. Entonces han sido falsos. Exacto. Han demostrado una falsedad delante de Dios. ¿Sabés cuál es el problema? Que cuando nosotros entramos a la iglesia, muchos aprenden a hablar como cristiano, a comportarse como cristiano, a copiar, pero su corazón, como dice Romanos, no ha sido regenerado, su mente no ha sido regenerada, entonces nunca fueron salvos. Estaban entre los que eran salvos, pero nunca fueron salvos. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento o dejan de venir, o reniegan de la fe, o se apartan de tal manera que rechazan siempre a Dios. Entonces, esas personas
quizás no les podemos decir que fueron creyentes y perdieron, porque no perdieron algo que no tuvieron nunca. La persona que viene, sí, te he pedido perdón por mis pecados, te acepto en mi corazón, etcétera, etcétera. Amén. Lloran, estamos felices, contentos. No vienen más, hay que tener cuidado. Aún se bautizan, Muchos que se han bautizado. pero no lo ven más. A eso no lo sé. Hay una historia de Barrio San Martín que no sé si será cierta, siempre lo hemos contado, creo que sí. Que un viejito, hermano de Don Silvestre, vivió 50 años dentro de la iglesia. Bautizado, daba la palabra, hacía muchas cosas y a los 50 años de convertido se dio cuenta que no era salvo. A los 50 años de convertido, de convencido, y ahí se convierte. Y estuvo siempre en la iglesia. El Daniel Esteves. El Daniel Esteve, un hermanazo de San Luis también, él era bautizado, tenía cosas y estaba en la reunión de los jefes de ahí, fumaba, hacía de todo y ni la familia sabía su vida. Dante Malán también tuvo el mismo problema. Hay muchos ejemplos. Entonces, hoy día, La señora de la meta, Fernanda, sí, también ella se convirtió y después dejó el camino y estuvo 10 años ausente, digamos, lejos y después volvió con todo, o sea, ya se convirtió. se convirtió. Nosotros no podemos decir es creyente porque viene a la iglesia, porque hizo la oración, porque esto. Por eso hay algunos hermanos que no están tan de acuerdo con que se les haga hacer la oración a los hermanos. Porque la salvación como que es un proceso en donde aceptan a Cristo, donde aceptan que tienen que cambiar de vida, donde aceptan que tienen que modificar su corazón, entregar su corazón. Entonces, muchos al hacer la oración ya pensamos que son cristianos, pero a veces no lo hacen sincero y no son. Sí. Bueno, yo tenía antes el concepto cuando algunas personas lo llevaban, entre comillas, los pies de Cristo, oraban, qué sé yo. Yo algo más lo rotulaba. Se convirtieron al cristianismo. Pero después con el tiempo me di cuenta que no era que se habían convertido, se habían convencido porque por los frutos, dice el Señor, Claro. los conoceréis. Entonces, después usó otra fórmula, o sea, bueno, hicieron la oración, ¿no? Y si hay fruto, se han convertido, pero si no hay fruto, se han convencido. No puedo pedir al Señor, Señor, no es. Exacto. Bueno, ejemplo, ¿tú ibas a decir algo, Quita? No. Pensé que había... Eso, que no, que yo sé de gente que va al hospital y predica y así todo rapidito, y bueno, hagan conmigo esta oración. Y no lo han sentido en el corazón, ni siquiera han tomado la decisión, lo hacen con la prueba y con la boca, entonces no son. O por presión a veces también. Porque hay veces que uno los presiona y la persona, para que nos quedemos callados, nos dice que sí. Alan. Que esa es la diferencia entre repetir una oración y confesar. Confesar, por definición, significa sacar a la luz algo que ya sucedió. Y repetir es solo repetir algo por repetir. Muy bien. Y por eso en los versículos se dice, si confesar es creer en tu corazón. Esa es la diferencia entre confesar y solamente repetir. Repetir. Y después, por otro lado, que hay un término que siempre usamos que está, pienso yo, que está mal, que es el convencido. Porque el que convence es el único, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te convenció, no solo sos convencido, sino convertido. Convertido. O sea, no existe el convencido como aquel que cree un poquito, pero no se ha Como convertido. inconverso, claro. Bien, bien, bien. Gracias por la aclaración. ¿Y por qué? Yo voy a hacer una pregunta. Vamos, vamos, esto está bueno. ¿Por qué mi mamá me decía, tenés cuidado José, y me hacía una hoja con los falsos pastores, no en este caso, como vos? Hace falta que lo aclaré. Yo no sé si soy falso. Somos nosotros todos creyentes. Pero ¿por qué me hacía esa pregunta, mamá? Porque... ¿Por qué me decía esa pregunta? Y tenés cuidado, me decía después. ¿Viste? Mirá. Porque no vamos todos por el mismo camino, ¿sí? No. ¿Ah? No. Ahí, No. La Mirá. iglesia del papi, la iglesia del tuyo, y ninguno de los iglesias. Claro, pero hay muchos afuera que son falsos pastores, son falsos predicadores. Mirá lo que dice Jorge. Dice la Biblia, dice, apartados de mí al fuego eterno. Espera, Señor, le dice. En tu nombre echamos demonios.
en tu nombre hicimos milagros. ¿De quién hablará? O sea, que esté al frente de una iglesia un pastor, que haya frutos, que la gente se convierta, no significa que el pastor sea cristiano. Y lo vemos, no es algo bíblico, pero lo vemos en las películas a veces que hablan del rapto. En una aparece que, este es muy del mundo, Apocalipsis creo que se llama, que trabaja Nicolas Cage, la señora se convierte, entonces la hija y él van a la iglesia donde estaba porque se la llevó el Señor, desapareció y resulta que llegan a la iglesia y estaba el pastor. Pero usted no se tendría que haber ido con mi mamá, le dice la hija. Es que yo nunca creí lo que hablé. Y guarda, porque una cosa es hablar con todo, con mucha categoría, bueno, te convertiste, te convencés, pero hacerlo de corazón y sabiendo quizás que no te vas a convertir, pero vuelvo a hacer de corazón. Y otras son, lo que tu mamá te decía, los falsos profetas, los falsos pastores, ¿qué hacen? Che, mirá, la iglesia del Dorosú, mirá cuánta gente da, y si hacemos el diezmo, 5 por 5, 20, listo, me pongo una iglesia. Esos son otros, que lucran con la fe. Y hay personas que al poner una iglesia o al iniciar una iglesia, están pensando en eso. Esos son los que tu mamá te decía, tened cuidado. No creo que sean del Señor. Yo he visto en los padres curas, ¿viste? Pero ya en la católica, pero no en los que evangélicos. Claro. No, y en los evangélicos hay he visto muchos casos. Hay varios. No, a niños, bueno, etcétera, etcétera. Sí, no, de todo. Bíblicamente, Sí. falsos maestros, falsos profetas serían todos aquellos que no anuncian el Evangelio de Jesucristo, del perdón de pecado, de la salvación por gracia. A ver, porque podemos criticar a alguien, pero a lo mejor es porque lo criticamos como ser humano, pero quizás no es porque esté haciendo incorrectamente las cosas. No quiero que se confunda, yo no critiqué a Dorosú. Yo simplemente digo, alguien lo ve de afuera y ve que la iglesia crece y dice, bueno, me pongo yo una iglesia, pero no estoy hablando de que Dorosú sea un falso profeta, un falso maestro, un falso pastor, de ninguna manera. Juan y Olguita, no se olviden. Juan. Mirá que dice Hechos, lo leímos un poquito, 20-29, porque yo sé que después de mi partida darán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Muy bien, lo tenía anotado y no me acordé de leerlo. Ese de atento, ¿no? De entre vosotros, espera que va la Olguita, ya te doy a vos. De entre vosotros. Eso. Por eso a veces uno tiene que tener cuidado la manera como recibimos a los demás. Tenemos que tener precaución, pero no cerrar las puertas, pero sí tener cuidado, porque por un viento cualquiera se puede disipar una obra, se puede eliminar por la influencia quizás de 1, 2 o 3 que están adentro y empiezan a levantarse contra otros. Le pasó con Coré, a Moisés. Él pasó así y agarró toda la familia y armó un grupo para ir en contra de Moisés. El hijo de David también. Olga. Si me aclaraba, porque no me acuerdo la citación de la Salariado, cuando habla Jesús de que no habrán subido cuando habla así del pastor y la cabeza, dice, ese es el asalariado, ¿no? Bien. Ahí está hablando de los líderes de la religión. En realidad Jesús, en el contexto, le está hablando acerca de la religión que estaba en ese momento, la cúpula de la religión. El sumo sacerdote, Caifás, bueno, todos los que estaban ahí. Él estaba haciendo el ejemplo de que yo soy el buen pastor porque yo amo a las ovejas. Pero presten atención que estos no les importa las ovejas. Lo pone en contrapartida con un trabajador de pastor de ovejas.
Y habla específicamente de la región del momento, que eran el sumo sacerdote, los sacerdotes que estaban en ese momento, que después lo iban a crucificar al Señor. Esos no estaban por las ovejas, sino por el producto de las ovejas, por lo que las ovejas podían hacer. En ese entonces también era muy valorado todo el tema de las jerarquías, el poder, también el dinero, la economía, todas esas cosas. Entonces Jesús les decía, si hay algún pastor que no ama las ovejas, es como estos, pero yo sí amo las ovejas y conozco mi nombre, etcétera, etcétera. ¿Se aclara un poco? No te confundí más. Bien, eso también creo que el Alan también lo tocó. Sí. Vos fíjate la crueldad. Empieza en Éxodo. Moisés y Aarón van a hablar a Faraón. Entonces Faraón le dice que no va a dejar en el pueblo, entonces le dice, muestre señal. ¿No es cierto? ¿Qué pasa? Mete la mano, la saca con lepra, la vuelve a meter adentro y saca sin lepra. ¿Qué es lo que le dice? Algo más, tira la vara en el piso y ¿qué pasa? Y se convierte en culebra. Y ahí está ya Cane y Hambre, la crueldad que hicieron lo mismo. Porque ellos, ante el problema que tenían, que querían salirse, aparecieron ellos. ¿Y qué es lo que hicieron? Con sus encantamientos, con las varas, hicieron culebra. ¿Y qué es lo que hicieron? Hicieron endurecer mucho más el corazón de Faraón. Sí, de Faraón. Y así el falso profeta, es decir, el que hace falso milagro, endurece el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque este hace esto y este hace lo mismo. Ahora, ¿qué pasó? La vara de Moisés se comió a las otras. Claro, hay gente que no ve que la vara de Moisés y se comió a las otras. Pero el falso profeta es cruel por eso, porque endurece el corazón de las personas. Exacto. Por eso es cruel. Bien, ¿alguna duda más? ¿Algo que aclarar? Si no cortamos acá, no sé si alguien más quiere decir algo. Quisiera compartir una porción. Dale. Un libro que estoy leyendo, que no está asociado con lo que están diciendo. Dice así, es una parte, un factor muy importante que ha llevado a mal interpretar el cristianismo es el no distinguir entre los principios bíblicos y la práctica de lo que proclaman se debe aprender, y la práctica de los mismos. Los cristianos y las iglesias no siempre practican las verdades que proclaman. Se debe aprender a evaluar lo que las iglesias y los cristianos proclaman a la luz de la verdad y en principios enseñados por la Biblia. Muchos cristianos y personas ajenas al Evangelio han quedado confundidos por enseñanzas incompletas y por prácticas aún más incompletas de los principios bíblicos. Muy bien. ¿Entendió? Exacto, ¿sí? Sí, sí. Es lo que Santiago dice, que hay que tener cuidado con los de doble ánimo. Son aquellos, el ánimo ahí, en realidad en el original es ánima, que es alma. Son cristianos que tienen dos vidas. La vida del sábado y el domingo, con la gloria a Dios con las manos arriba, pero en el diario vivir practican otras cosas. ¿Ah? Muchos de esos quizás no son directamente cristianos, no son... Por eso hay una pregunta salvos. muy inquietante que yo me la hago, ¿no es cierto? Y conozco yo el cristianismo bíblico. Y a veces no. Tenemos que leer más la palabra para entender lo que es el cristianismo y una vida cristiana. Bien, sí. También hay casos donde se alejan de la iglesia, del evangelio, pero también pueden ser como los que tienen el Cristo en el corazón y después de sufrir un montón de tiempo, como dijo Pródigo, que se alejan y que después recapacitan en algún momento de la vida y dicen, vuelven otra vez a la iglesia. O sea, Si son verdaderos cristianos, vuelven. Yo tengo la idea de que el verdadero cristiano vuelve. Guarda que en este último tiempo... me refiero a que por ahí alguna persona que se ha alejado de la iglesia, podemos meter a todo en la misma categoría. No debe haber tenido nunca. No. Quizás pueden haber algunos que sí y que, bueno, les ha ganado la batalla este mundo
Sí. No el que se aleja no es cristiano. No. El que no es cristiano nunca vuelve, y el que no fue cristiano hasta muchas veces apostata, va en contra de la fe.